Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al Salón de Actos de la Biblioteca Municipal Lope de Vega para disfrutar de la presentación de la revista Raíz y Rama, la edición número 12. Y yo voy a ser muy breve. Yo simplemente quiero agradecer a Raíz y Rama y, como no, a Isabel Villalta la gran labor que hacen. Es una labor fundamental como referente para la cultura de Manzanares. Ella es prácticamente el alma de la revista, la dirige, la coordina. Así que quiero darle las gracias en nombre del Ayuntamiento de Manzanares, la aportación que hace a la cultura de Manzanares. Y nada más, os dejo con ella, que es la parte esencial de este acto. Muchas gracias. Muchísimas gracias por vuestra asistencia, muchas gracias a las autoridades por la asistencia y por la atención, a la biblioteca por abrirnos las puertas grandes de la cultura para estos corazones tan grandes que venimos. Y voy a ser muy rápida porque quiero decir muchas cosas. Pues eso, que aquí estamos otro año felices con la colección de ensayos de Raíz y Rama correspondiente al número 12, una edición dedicada esta vez a Europa y la Unión Europea. Son diversos los temas, ya me lo preguntaban, artículos de diferente materia y una colección de ilustraciones. Bellos cuadros llenos de color y de diversidad, que sin haberlo pensado se avienen muy bien a la diversidad europea. Somos 19 autores apiñados en esa yema de diversas pulpas y sabores, diferentes disciplinas académicas. En uno de los trabajos, el CEID, o Colegio San José de Calasant de Membrilla, 4 maestros, que expone el seguimiento que han llevado a cabo con alumnos de cuarto acerca del proyecto Comenius, muy interesante. De entre todos los autores, en la antología, salvo alguno que le ha sido imposible asistir, la mayoría estáis presentes, dándole sentido a la publicación. Aunque la fundé, dirijo, coordino y mucho más, Raíz y Rama somos todos los creadores o investigadores que hacemos posible, edición tras edición, su vigor, su interés y su atractivo, alternándose en el año esta colección, Vereda de los Hombres, con la de creación literaria, Noches Estivales, igual de jugosa. Cada edición, como sabéis, contiene un homenaje, uno por uno, de los que la revista ha realizado desde su fundación en 2018, lo recordamos el pasado mes de noviembre, con ocasión de la conferencia de Rafael Fraguas, que tuvo lugar aquí en este mismo espacio. Esta edición número 12 homenajea a este excelso conferenciante, Rafael Fraguas de Pablo, sintiéndolo desde luego mucho porque está dando clases, tiene 150 alumnos, clases de geopolítica y le ha sido imposible asistir. También lo sentimos nosotros, claro. Cuando expresa esta que habla de él, dentro de su apartado, ocupa más de 10 páginas, aunque cabría decir mucho más de él por su deslumbrante personalidad, fraguada a base de compromiso desde estudiante por el progreso de España y el mundo o por su mirada de águila sobre los asuntos geopolíticos o sociológicos. Bueno, creo que el recorrido que he hecho sobre su trayectoria va a hacer que todos lo admiréis aún más. Ya sabéis, es hermano de Forges. Los otros valores únicos de la edición son 18 más, profesionales y humanos. Cada uno de ellos, ya lo digo, único. Por cada uno de los ensayos y análisis que aparecen y por la amplia gama de las pinturas, variado, múltiple todo como Europa, no se imaginan cuánta riqueza, qué cosecha en la especie frutal conseguida de formidables injertos. Vienen sus mentes maduras y brillantes, investigadoras de Barcelona, Ceuta, Albacete, Madrid, Membrilla, Valdepeñas, Toledo, Mérida, Ciudad Real, Argamasilla de Alba y los demás, 6 más a esa enumeración de aquí, de Manzanares. Diré que el número 12 es una edición con las imágenes a todo color, como ya viene siendo 3 ediciones más, antes las hacíamos en blanco y negro, pero hemos dicho un poco más, no pasa nada.
Y bueno, que por las referencias y los ensayos y las ilustraciones que trae cada ensayo, pues crean una simbiosis muy interesante. Bueno, hay 4 artículos que no hablan específicamente de la Unión Europea, pero es cuando éramos Europa. Agustín, que se dedica al oro, me preguntaba hace poco sobre tesoro, que decía que eso es un tesoro. Decía, tesoro. A ver, ¿qué os dice Teide? ¿Qué os dice Teide? ¿Qué os dice tete en francés? La testa, tes. Es oro, una montaña de oro. Un tesoro es una montaña de oro, lo más alto de un valor. Bueno, pues he cumplido con eso que no sabía si lo iba a decir o no. Pero vamos a ver, voy a ir muy rápida. ¿Qué es Europa? Voy a hacer una introducción. Geografía. Ya hemos hablado de él. Considerando que Rusia también forma parte del viejo continente, detrás de este enorme país, el continente asiático, Europa de este a oeste llega de Allende, el límite oriental a las Islas Británicas, y de norte a sur, del cabo Norkin, en Noruega, a la punta de Tarifa, en España. Bueno, administrativamente ya sabéis que tenemos las Islas Canarias o las 2 ciudades autonómicas o autónomas de Ceuta y Melilla. De Ceuta tenemos a un autor que es una maravilla, que viene todos los años. Lo quiero muchísimo, porque viene a propósito para Raíz y Rama. Desde Ceuta, helicóptero, taxi, tren, coche y se marcha otra vez para allá. Hace otras cosas en la península. Gracias, Ramón. Bueno, su nombre. ¿Por qué se llama Europa? Mirad, eu es un prefijo griego que significa bien, bueno, abundante, confróntese, euforia, eufemismo, eutanasia o tantos nombres, eulogio, eustaquio, tantos nombres que significan bueno o amplio en cualquier cosa. Ro es raíz prerromana indoeuropea que significa elevación orográfica. Confróntese Roma, Rodas, Rota, o si no la queremos vibrante, la tenemos suave, por ejemplo en Fa, Ro. Fa es una elevación, Ro, elevación rocosa. Ahí también la tenemos suave como en Europa. Pa, prefijo, es otra raíz protoindoeuropea, es lo más antiguo, de hace 10.000 años, que significa pared, ladera inclinada. Pues confróntese Palencia, Palos de Moguer, Palmira, muchísimos. Cuando vayáis por las carreteras y veáis nombres de lugar que empiezan por Pa, significa pared inclinada, tierra firme, tierra firme. Pasamos, ya estamos en Europa otra vez. Y vamos a hablar, estamos en la Unión Europea, pero voy a hablar de la historia un poco, rápidamente. Punto 0 y evolución increscendo. 58.000 años antes de Cristo, el Homo sapiens llega a Europa atravesando Mesopotamia desde África. Una lenta evolución. Desde el año 1450 podemos considerar Europa ya realidad histórica. Se reconoce en la Ilíada de Homero, que relata, ya sabéis, la guerra de Troya. En el espacio temporal, en ese mismo espacio temporal, la talasocracia de Creta, de la isla de Creta, la civilización minoica. En el siglo V a.C., la Liga de Delos, liderada por Atenas, que dio origen a las ciudades-estado. En el sur de Italia se desarrolla la Magna Grecia. También había un centro de cultura fundado por Parménides. Entre los siglos IV y II aparece el reino de Macedonia y la cultura helenística, tener en cuenta a Pericles y el nacimiento de la democracia, así como a los filósofos, Sócrates, Platón, Aristóteles y la fundación de la academia. Y bueno, también la gran transformación que ejerció el paso de Alejandro Magno, que se deshicieron las ciudades-estado y también se fundó Ampurias aquí en España o colonizaron el este de la península ibérica.
En el siglo II a.C. aparece el Imperio Romano, que dominó el Mediterráneo, islas británicas y el continente hasta la barrera natural del Danubio. Tener en cuenta también que aquí en España, para que veamos que hemos sido muy importantes en Europa, nació Séneca, Quintiliano, Trajano o el epigramista Marcial. Años 58 y 51 a.C., división de la Galia por Julio César, ya sabéis, la guerra de Belus Gallica. La divide, se queda el norte de Italia y la Lombardía a la derecha. Era una forma, divide y vencerás, ¿eh? Y todo eso. Entre finales del siglo IV y el V de nuestra era se sucede el Imperio Bizantino en el Mediterráneo oriental. Si queremos, bueno, imaginároslo allí ya, a la Rusia, esta Rusia tan temeraria que tenemos ahora. Los Balcanes y Turquía. En el siglo VI no tenemos que olvidarnos de que en Hispania teníamos a Isidoro de Sevilla, muy importante, Isidoro de Sevilla, autor de las etimologías que recogen el saber y la cultura clásica cuando advirtió este hombre, este gran hombre que estaba desapareciendo. Entre los siglos VIII y XIII, Venecia, el Véneto y en muchas épocas el Mar Egeo. Entre los siglos VIII y XII, el Emirato y Califato de Córdoba. Córdoba fue, si no la ciudad más poblada de Europa, una de las más pobladas de Europa en aquellos siglos. No nos olvidemos de la sabiduría de los árabes. Averroes, musulmán nacido en Córdoba, que influyó en el hebreo Maimónides y también cordobés, y los dos influenciados por Aristóteles. Y no nos olvidemos de la Escuela de Traductores de Toledo. En el siglo IX, Carlomagno conquista los pueblos germánicos, Alemania, Austria, República Checa y norte de Italia, y funda el Sacro Imperio Romano Germánico. Este hecho está considerado como el verdadero comienzo de la historia de Europa, pero ya vemos que ya se iba fraguando. Desde mitad del siglo IX, Francia, primero París y luego ya la Francia actual. De los siglos IX del siglo XI al XII, el reino normando de Sicilia. De Sicilia. Tenemos aquí profesores que vienen de Sicilia, creo que vienen, ¿verdad? Ya me acuerdo ahora mismo, la capital de Palermo. Desde el siglo IX, desde el siglo IX a mediados del XIII, la Rus de Kiev, estamos otra vez en Rusia, Federación de Tribus Eslavas Orientales, Rusia, Varsovia, Bielorrusia. Del siglo XII a la actualidad, Portugal, salvo, ya sabéis que unos 60 años fue español, cuando Felipe II fue rey también. Ojalá hubiese continuado todo aquello, siendo la península ibérica un único país. Del siglo XIII a comienzos del XX, el Imperio Otomano. En 2024 terminó el Imperio Otomano de una forma brutal y ya se europeizó aquel país, Turquía. El Estado moderno tuvo lugar entre los siglos XIV y XV, cuando desde la Edad Media los reyes cobran poder y es un proceso de surgimiento que se aceleró en el Renacimiento. Hay profundas transformaciones en los mecanismos del gobierno y en el ejercicio del poder. No nos olvidemos que Dante escribe a comienzos del siglo IV la Divina Comedia, una de las obras fundamentales de Europa en la transición del pensamiento medieval. En el siglo IV, España, desde que Juan I de Castilla se convirtió en señor de Vizcaya por herencia materna, quedando dicha titularidad integrada en la corona de Castilla, Reino de España y la actualidad. En este mismo siglo, en el siglo IV, Europa libra la Guerra de los 100 años, conflicto entre Inglaterra y Francia. Duró 116. Entre los siglos XV y XVI, humanismo. Erasmo de Rotterdam, Comenius, los astrónomos como Copérnico, que descubre, observa la teoría heliocéntrica, una cosa que discute mucho la Iglesia. Galileo Galilei lo confirma posteriormente, influenciado.
En España no nos olvidemos que está la gramática de Nebrija. Nebrija es muy importante, no solamente porque escribió en la gramática castellana, cuando todo se hablaba en latín, todo se escribía en latín, sino porque la gramática castellana fue la primera lengua de una lengua romance, la primera gramática de una lengua romance. Ya sabéis, todas las derivadas del latín. Bueno, también la invención de la imprenta en 1440 influyó muchísimo en la difusión, no solamente de la imprenta, de la gramática, sino de todas las obras que sabemos. En el siglo XVI, imperio de Carlos V, España, Borgoña, Flandes, Alemania, Austria. El emperador de Europa tenía su corte en Toledo. Recordar también que en ese siglo el Papa Gregorio XIII cambia el calendario juliano, que estaba en vigor desde el 46 a.C., y tenemos el actual. 16 siglos había estado el calendario juliano. Entre los siglos XVI y XVIII, reino de Polonia, Lituania. Polonia, Bielorrusia, Estados Bálticos, Ucrania. En España, Cervantes publica Don Quijote de la Mancha, obra europea y universal. En el siglo XVII, el acontecimiento clave de la historia de Europa fue el Tratado de Paz de Westfalia, que puso fin a la Guerra de los 30 años en Alemania y a la de Flandes entre España y los Países Bajos. En el siglo XVII, Europa ya es históricamente un continente de facto, o por la fuerza de los hechos, existiendo los actuales estados nacionales. Entre el siglo XVIII y la actualidad, Reino Unido, Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte. Del siglo XVIII al XX se suceden varios imperios. Imperio ruso, Imperio francés de Napoleón, Imperio austriaco, Imperio austrohúngaro, hasta la Primera Guerra Mundial. Los procesos industriales y económicos y el desarrollo científico y tecnológico se aceleraron en Europa en desmedro de otros continentes de manera mucho más notoria durante la Edad Contemporánea. Se produjeron tensiones entre las potencias. La rivalidad trajo todavía, como saben, en el siglo XIX, las guerras napoleónicas y en el XX las dos mundiales. En el XIX aquí estaban las carlistas. Muchas guerras. En 1861, unificación de Italia. Y en 1871, Alemania, las dos naciones que conocemos tal como son ahora. En la parte europea rusa, caída del imperio con la Revolución de Octubre de 2017, dando lugar a la Unión Soviética y desde 1991 la Rusia actual. El Estado moderno de Europa se crea de jure, jurídicamente, tras la Revolución Francesa, pero objetivamente en 1808. Y la Constitución de Cádiz de 1812. Creo que tenemos mucha importancia en Europa y la Unión Europea. En fin, pasados 6 años del fin de la Segunda Guerra Mundial, en 1951, la idea de la Unión Europea la tuvo el francés Robert Schuman, considerado el arquitecto de la integración europea. Es a partir de 1993 cuando, con el Tratado de Maastricht, se constituye la actual Unión Europea. Un proyecto sui generis o un prodigio entre el resto de las potencias mundiales consolidado y en expansión. Para bien, esperemos. Bueno, ya sabéis que la cultura grecolatina fue la que nos influyó poderosamente en toda Europa. Quedando por debajo pues, las culturas celtas y tantas otras culturas. Hay 87 pueblos diferentes y permanecen vivos dentro de sus lenguas y sus culturas. Y ya voy a ir dándole paso a los autores. Gracias, Isabel. Bien, Isabel, en el repaso que nos ha hecho de Europa, nos ha hablado de Cervantes, y en mi artículo sobre Ana de Castro, es pleno siglo de oro, hablamos de Cervantes, tenemos Quevedo, Góngora, Lope de Vega, Calderón. Imaginemos en medio de todo este espacio masculino una mujer que es precisamente Ana de Castro Egas, que va y escribió este libro, la biografía del rey Felipe III.
El problema es que de esta mujer no se sabe casi nada. No se sabe casi nada. Tenemos en Valdepeñas, tenemos a Eusebio Vasco, un hombre que hizo una gran labor de recoger biografías de valdepeñeros ilustres, y nos dice de ella: es una célebre poetisa y escritora del siglo XVII, elogiada por Lope de Vega. Y ahí se queda. Y no nos dice nada más. Entonces, a partir de aquí, podríamos decir que todo lo que viene detrás son suposiciones. Suposiciones, pero que nos da mucho que pensar. En el libro este, el prólogo se lo hace Quevedo. A una mujer que le haga un prólogo a Quevedo no es cualquier cosa, ¿no? Evidentemente. Pero es que junto con Quevedo hay 36 plumas más de la época. Lo que hace que el madrileño Pérez Guzmán, un historiador y periodista, diga: se agotaron todos los nombres literarios más esclarecidos de entonces, así de poetas, grandes titulados y señores, como de los que se hallaban en la cumbre de la opinión, entre ellos Lope de Vega. O sea, entonces, ¿qué pasa? Y te empiezas a preguntar, ¿qué hace una mujer que se la supone de Valdepeñas? Hay quien dice que es de Granada. ¿Qué hace una mujer en la corte del rey Felipe III, saliendo de Valdepeñas, que en el siglo XIX, si tenemos que la iglesia parroquial de Valdepeñas se construye en el año 1605, dices, un siglo más tarde Valdepeñas no es que fuera una gran ciudad tampoco. Esta mujer, para llegar a la corte, en los estudios, ¿dónde estudió esa mujer? Porque claro, en Valdepeñas, evidentemente, ¿cómo llegó a meterse dentro de este ambiente? Entonces ahí empiezan a ir suposiciones. Posiblemente el conde de Lerma, que era el valido del rey, fuera uno del... o igual era familia de ella, o igual era un conocido de los padres. ¿Cómo se mete? Digo, todos son teorías, ¿no? Evidentemente. Entonces, esto sí, es una mujer ilustre, bien relacionada. Si no nos explica que una obra que dice, una obrilla de 112 páginas en octavo, tenga 36 introducciones metidas ahí de personajes como Lope de Vega. ¿Quién era esa mujer? Pues no lo sé. En su obra ella misma dice al empezar que habla de Fernando de Austria, el cardenal infante, que dice, desde que le conocí de niño. Ya nos da la pista. Si lo conoció de niño y el cardenal infante nació en 1609, nos quiere decir que ella, 1600 más o menos, cuando tenga, córtame cuando tengas que cortarme, porque yo no llevo el tiempo. Entonces, recordemos que en 1601 la corte vino de Valladolid hacia Madrid, en la primera gran boom inmobiliario, también hay que decirlo, porque cuando se enteraron los de Madrid que se iban para Valladolid, empezaron a comprar, y cuando se trasladaron para ahí, joder, entonces no veas cómo subió el precio de la vivienda. Y luego cuando volvieron a Madrid, pues le dieron la inversa. O sea, que hace muchos años de los boom inmobiliarios. Entonces, esta mujer, a la que Lope de Vega habla de ella, dice, miró para esta empresa a doña Ana de Castro y no la hallaba porque en la corte de Felipe estaba. Este Felipe ya es Felipe IV. O sea, la tenemos con Felipe III y Felipe IV. Sigue en la corte muchos años y no la ha hecho a nadie. Pues, ¿quién sería esta mujer? Y otra cosa muy importante es que describe al monarca a la perfección. No solo al monarca en sí, sino las fechas que rodean nacimiento, boda, defunción, unos datos que no estaban el pueblo llano no dominaba esos datos. Entonces, ¿cómo narices esta mujer llegó a afilar tan? Y entonces, y con eso ya termino, otra de las dudas es que a ella se le refieren como Anarda. Anarda, dices Anarda. Entonces, muchos biógrafos dicen Anarda, o sea, todo lo que habla de Anarda es Ana de Castro. Ojo, tenemos que Miguel de Cervantes, en la segunda parte del Quijote, en el de 1615, nos dice, si mi dama, o para mejor decir, mi pastora, por ventura se llamara Ana, la celebraré debajo del nombre de Anarda. Y si Francisca, la llamaré yo Francenia. Y si Lucía, Lucinda. Es decir, que Anarda no puede ser Ana, que se refieran a ella como Anarda, pero hay muchas más Anardas. Cualquiera que se llamara Ana podía ser también Anarda. Y ya termino con esto. Entre ellos hay
2 o 3 primas, lo que nos podría dar también pie a saber un poco quién era esta familia, y estas primas que están metidas ahí, porque hay que tener presente que ella, junto con Lope de Vega, formó el primer círculo literario donde pudieron entrar mujeres, otro punto también a favor de esa mujer. Entonces estas primas le hicieron también parte del prólogo. Y también hablan de ella como Anarda, o sea que nos lían por todas partes para saber quién era esta mujer. Nada más, muchas gracias y perdón que me tenga que ir porque me ha surgido una cosa, pero me sabe mal también por el resto de autores que me han aguantado a mí y yo no voy a poderlos aguantar a ellos. Gracias. Buenas noches. Gracias, Isabel, por darme la oportunidad de participar en esta nueva creación que hoy se presenta. El tema que me trae a este atril es el oro. Algo que junto a mi familia y al canto han ocupado la mayor parte de mi vida. Es, como sabrán la mayoría, mi oficio de joyero, en su literal significado. Siempre me he considerado joyero y no vendedor de joyas. Me siento privilegiado al poder compartir con todos los coautores presentes la nómina de este ejemplar de Raíz y Rama. De veras que es todo un lujo para mí. Como comento en el trabajo publicado, el oro es algo muy especial. Para ustedes es algo con mucho valor crematístico. Para mí es un metal maravilloso, pero al fin y al cabo un metal, con el que trabajo día a día. Al igual que para un alfarero, el barro, la madera para el ebanista y la harina para el panadero. En él he plasmado mi creatividad y gustos de los clientes. El oro es muy generoso para trabajarlo. ¿Se acuerdan en la escuela cuando nos hablaban de los metales y sus propiedades? Del oro nos decían que es dúctil y maleable. Y yo añado, precioso. No por el precio, sino por su belleza, aunque sea en bruto, y con un tacto sin igual. Mi amor por este metal me ha llevado a hacer creaciones sin límite de tiempo, disfrutando cada forma, cada soldadura, cada fundición, cada pulido. El acabado de una joya no es cualquier cosa. Por algo se denomina joyas, pero seguro que no hago nada especial, ya que cualquier artesano con su trabajo hace lo mismo que yo. No me voy a extender ahora en ninguna explicación. En el artículo relato curiosidades, características, tipos de aleaciones, colores, aplicaciones en los distintos campos de la industria, técnicas para trabajarlo, etc. Espero contarles de él algo que desconozcan, algo que les llame la atención y les mueva a la curiosidad. Esa es mi intención. Y como somos muchos para intervenir, solo añadir las palabras que Isabel nos remitía en una de sus últimas comunicaciones. Nos vemos en el acto de presentación de la joya que ha salido con el metal de tantos talentos y trabajadores. Y terminaba diciéndonos que sigáis siendo oro puro. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, pues contaros un poquito cómo surge esto, ¿vale? Perdón. Nuestra andadura en los proyectos europeos, conocidos ahora como proyectos Erasmus+, comenzó en el año 2009, cuando conocimos la existencia de este tipo de proyectos y decidimos tomar parte en uno de ellos. En una primera visita a la ciudad de Uşak, en Turquía, junto a otros 3 centros educativos de Reino Unido, Estonia y Turquía, sentamos las bases de nuestro primer proyecto multicolateral, Proyecto Comenius. En todo este tiempo, de forma interrumpida, ya que a veces no es fácil la aprobación de proyectos y también la desafortunada pandemia, tanto profesorado como alumnado se ha visto beneficiados de las ventajas que estos programas ofrecen a los centros educativos. Así, en todos estos años, alrededor de 50 alumnos han participado en actividades de movilidad presencial, trabajando de forma conjunta en los distintos proyectos aprobados por las agencias nacionales de los centros participantes, visitando países como Italia, Polonia, Reino Unido y Francia. Y se han realizado además 55 movilidades de maestros, participando tanto en movilidades con el alumnado como movilidades en cursos estructurados de formación. Los proyectos europeos en nuestro centro no solo han supuesto una gran oportunidad de aprendizaje para las personas que han participado en las actividades de movilidad, sino que además también han impregnado la vida escolar
y el sentido europeo de nuestro alumnado, tal y como se refleja en el artículo. El artículo elaborado bajo el título La Unión Europea a ojos de niño ha sido realizado por los alumnos y alumnas del nivel de cuarto de primaria, correspondiéndose con una edad de 9 o 10 años. Y han sido un total de 35 alumnos participantes bajo la dirección de 2 maestras tutoras y en colaboración con el coordinador Erasmus y la directora del centro, que estamos aquí hoy con ustedes. En el procedimiento hemos llevado a cabo 2 fases. La primera de ellas corresponde a una evaluación inicial en la que nuestro objetivo era conocer los conocimientos previos o ideas que el alumnado posee sobre la Unión Europea. Los alumnos debían responder de manera libre, individual y de forma espontánea a la premisa que es para ti la Unión Europea. Se trataba de que a golpe de vista y de manera natural plasmasen en el papel qué es para ellos lo más característico de la Unión. A fin de fomentar y desarrollar la creatividad e imaginación en un sentido amplio, podían responder con un dibujo, con mapas, con palabras, con textos, con imágenes, les dimos total libertad. Como podemos ver en las imágenes, los conocimientos previos de nuestros alumnos y alumnas son muy acertados y ajustados. Curiosamente, la mayoría de las producciones optaron por expresar sus ideas a través de un dibujo, siendo la más representada la bandera. A modo de ejemplo, la veíamos antes, ¿vale? Con sus matices de color y los elementos que la integran, ¿vale? Las estrellas. Y también han plasmado distintas banderas de los países integrantes, que se ve en la siguiente imagen. Sí, aquí. Efectivamente. Ya les estoy poniendo. También han querido reflejar y expresar a través del dibujo el gran impacto que está teniendo en la Unión Europea la guerra de Ucrania. Con una proyección positiva y optimista, ya que entrelaza 2 manos como símbolo de paz entre los 2 pueblos. Así, de esta manera, constatan el gran impacto que está teniendo para ellos en todos los medios. Y para pasar a la segunda fase, doy paso a la directora del centro. Muchas gracias. Pues bueno, la segunda fase, como bien ha comentado Julián, consistía en que ya hemos obtenido unos resultados muy curiosos y llamativos, porque la mayoría de las producciones ha sido en formato de texto, al contrario que ocurrió en la primera fase, en la que cuando le preguntamos qué sabían ellos sobre la Unión Europea, lo expresaron en dibujo. Han expresado en estas producciones de qué ven ellos cuando hacen la investigación, pues cómo nace la Unión Europea, los Estados miembros que la conforman, los años de incorporación de los mismos, los Estados que aún, pues hoy día, pues quieren formar parte de la Unión Europea. Bien, como hemos podido constatar, las respuestas que han emitido el alumnado de nuestro centro son muy ajustadas y realistas a la premisa que lanzábamos al principio. Esto puede estar muy justificado, ya que, como se ha dicho al principio, somos un centro que apostamos por la promoción y la difusión europea a través de la participación en proyectos europeos como convenios, acreditación, programas bilingües y la incorporación también de un segundo idioma, como es el francés. Nos ha llamado mucho la atención cómo nuestros alumnos y alumnas identifican desde el principio qué es la Unión Europea como un símbolo de unidad, fraternidad y optimismo, que frente a las posibles situaciones de inestabilidad que existen en el resto del mundo, tales como es el conflicto que Ucrania y Rusia actualmente existe, a que también hemos visto plasmado en sus dibujos. Para nuestros alumnos ha sido una experiencia enriquecedora y positiva, ya que a nivel curricular han ampliado sus saberes sobre Europa y desde un punto de vista personal se ha incrementado el sentido de pertenencia a Europa, entendiendo como cooperación y unión que son valores básicos para la convivencia. Han dado rienda suelta a su creatividad e imaginación y nos han sorprendido con sus conocimientos previos que tienen sobre la Unión Europea. Como docente, para nosotros ha sido todo un reto, una experiencia muy motivadora que nos ha permitido ver la capacidad de nuestros alumnos, propiciándonos una radiografía real de los conocimientos que poseen sobre una temática tan concreta, y nos ha sorprendido el interés de colaborar en la realización de un artículo, mostrándonos un lado más participativo y auténtico, recibiendo ese feedback del proceso de enseñanza-aprendizaje que como docentes
nos aporta esa magia que impregna nuestra profesión y que nos invita y entusiasma a continuar proporcionándonos nuevas metas, proyectos a nivel profesional y, evidentemente, enriqueciéndonos en nuestro plano más personal. Gracias y os invitamos a hacer la lectura pues, de esa producción tan fantástica que nos han regalado nuestros alumnos, a los que le damos nuestras gracias por hacernos pasar este aprendizaje tan importante, y también aprovecho pues, para decir que ha sido todo un equipo y que ha habido otros compañeros que también han proporcionado el que se pueda publicar este artículo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues mi aportación aquí a este número de la revista Raíz y Rama, pues es un poco estudiar la similitud que hay entre un retablo de piedra que hay en el antiguo convento de los dominicos de la Guardia de Jaén y nuestro pórtico de la Iglesia de la Asunción de Manzanares. Trato un poco de saber cuál es la clave de que sean dos, digamos, composiciones pues muy casi idénticas en muchos aspectos. Entonces, el convento de la Guardia de Jaén es del arquitecto Andrés de Vandelvira, maestro renacentista español, pues de la élite, de los 4 o 5 arquitectos pues más renombre en el siglo XVI. Y, bueno, pues aquí en la parte esta de La Mancha, el Campo de Calatrava, no había intervenido para nada. Y resulta que en el pórtico de la Asunción aparecen una serie de elementos, el repertorio pues, típico de Andrés de Vandelvira. Es decir, aquí se tenía la seguridad de que las trazas de nuestra iglesia las había hecho Egas el Mozo, uno de la saga de los arquitectos flamencos que vienen a Toledo con Enrique Gas y Egas el Mozo, y esa gente pues trabajaba pues un poco en gótico tardío. Ellos manejaban el gótico flamígero, en fin, las trazas de la iglesia son así, y entonces resulta que la portada pues aparece con el lenguaje del maestro Andrés de Vandelvira. Entonces, pues investigando, y en fin, en el artículo un poco lo de grano, la clave es que se contrató para hacer la portada de la iglesia de Manzanares un cantero, Alonso Galdón, pues que venía, era natural de Alcaraz, paisano de Andrés de Vandelvira, había trabajado con Vandelvira en la iglesia de la Trinidad de Alcaraz, había hecho allí una capilla con los casetones típicos que utiliza Vandelvira. Uno de los elementos que más él le gustaba pues hacer en sus obras era en los arcos, con fajones, arcos grandes, pues en el intradós pues ponía casetones con motivos escultóricos y bueno, eso aquí no se hacía en esta zona. Y este hombre, el Alonso Galdón, lo había hecho allí en Alcaraz. Se ve que conocía, probablemente habría trabajado con Andrés de Vandelvira, pues que era un maestro muy prolífico en Úbeda, en Jaén, en Baeza, y conocería perfectamente la arquitectura de Andrés de Vandelvira. Entonces, aquí pues el resultado es idéntico prácticamente al de la Guardia de Jaén, y existen dos posibilidades: o que estuviera suficientemente cualificado el Alonso Galdón, pues con los años de aprendizaje de discípulo de Andrés de Vandelvira, y fuese capaz de hacer este pórtico, o que pues a lo mejor tenía unas trazas del propio Andrés de Vandelvira. Esto ya son hipótesis que podemos, a lo mejor quizás en algún momento pues podamos, con documentos o cosas, poder saber. Más o menos es el tema del trabajo mío. Pues bien. Muchas gracias. Este artículo es mío, es el nombre del río Danubio, que es llamado el río de Europa porque atraviesa 10 países, desde que nace en la Selva Negra en Alemania hasta que desemboca cerca de Ucrania por Rumanía, donde hay un delta maravilloso, que es una reserva ecológica muy interesante. Y hablo del nombre, como aquí es Danubio, sin embargo en los demás países es Donau, todos con do. Yo siempre hago etimología comparada y, por ejemplo, aquí en el término de Manzanares tenemos uno de los parajes que se llama Barranco Donas. Está totalmente relacionado con Donas, mana agua en ese paraje, y es Barranco Donas.
está relacionado con el Danubio, que ya digo, tiene diferentes nombres, no solamente en 3 países tiene el mismo nombre, pero siempre es Donau. Y bueno, es celta, es de origen celta, ese nombre. Los celtas divinizaban las fuentes de agua. Voy a seguir pasando. Este es el nacimiento. Como veis, aquí tenemos a la Donna. Hay un río en Italia que se llama Madonna. Es una diosa. La fuente del agua es una diosa, porque da vida. Virgen también, Vi también significa nacimiento de agua. Viena significa 2 veces agua. Y esta es la desembocadura. Mirad que nenúfares y que por aquí anidan muchísimas aves, pelícanos. Y bueno, pues mi artículo va sobre eso, sobre la etimología, el origen, la evolución, el significado y luego comparado el nombre del río Danubio, que ya sabéis que hizo frontera con el Imperio Romano. No pudieron llegar más allá, porque es un río que llega a tener 1,5 kilómetros de anchura en algunas zonas. Como ya nos hemos pasado ahora viene Julián Gómez Cambronero, que nos va a hablar de ecología. Buenas noches y gracias a Isabel por haber contado conmigo para este número. La primera vez que publiqué en Raíz y Rama fue en el 2020 y se titulaba aquello El coche eléctrico, una falsa alternativa ecológica. En esta ocasión se titula Hidrógeno verde, una revolución que cambia poco. Para quien no lo sepa, el hidrógeno verde se obtiene del agua a través de una corriente eléctrica que separa las moléculas de hidrógeno y se obtiene así un vector energético sin emisiones de CO2. A diario, pues los medios de comunicación, las multinacionales, gobiernos nos hablan de inversiones millonarias para producir y transportar hidrógeno verde y nos lo ponen pues casi como una panacea energética. Entonces, que ahora venga yo aquí a decir un poco lo contrario, pues puede chocar. Obviamente no lo digo yo, lo dice quien conoce mucho mejor este tema y lo dice sobre todo la lógica, porque enseguida que empezamos a buscar sobre el hidrógeno verde, nos encontramos con una cosa que sí es realmente chocante. Para producir un kilogramo de hidrógeno verde contiene entre 33 y 40 kilovatios hora de energía. Pero para producir 1 kilogramo de hidrógeno verde hay que gastar entre 55 y 60 kilovatios hora. Como diría José Mota, no hagáis números porque es evidentemente ineficiente. La molécula del hidrógeno es muy pequeña, es muy complicado almacenar y transportar el hidrógeno. Eso supone pues, que haya fugas muy grandes, diarias, más aún si, como se pretende, se envía a través de tuberías de cientos o miles de kilómetros y lo hace más ineficiente aún. Se están obviando en el asunto del hidrógeno verde pues bastantes cosas, que por supuesto las relato en el artículo. Citaré una que es muy importante, lo que he dicho antes. El hidrógeno verde se obtiene del agua. Esto hace unos años, pues a lo mejor lo habríamos visto muy bien, pues del agua. Hay mucha agua, el agua es muy barata, no como otras cosas. Ahora ya empezamos a saber que el agua es uno de los bienes más valiosos que hay y escasos. Y para producir 1 tonelada de hidrógeno verde hay que gastar unas 20 toneladas de agua dulce. Como las cosas no son ni blancas ni negras, el hidrógeno verde puede tener aplicaciones interesantes siempre que se haga de manera localizada y se produzca y se consuma cerca del mismo lugar, para evitar eso precisamente, las fugas. Lo que nos están planteando estas producciones a nivel masivo,
pues nos llevan a caminos embarrados y teniendo en cuenta que estamos metidas en un lío muy gordo, en este asunto energético y de recursos, pues lo mejor es que cojamos caminos secos y transitables. Quería decir, ya que este número pues, va dedicado a la Unión Europea, bueno, pues que me parece muy bien que sepamos y recordemos lo que inicialmente pretendía ser la Unión Europea, porque me temo que la Unión Europea se está alejando muchísimo de esos valores que la crearon y que dice defender. En la inmigración, en el tema de la inmigración, la Unión Europea está pagando millonadas a terceros países para que nos solucione el problema en la forma que sea, parece no importar cómo. En Gaza está siendo la Unión Europea cómplice de un genocidio y en África está llegando a acuerdos comerciales con países que la propia Unión Europea reconoce que cometen graves crímenes. Así que la ciudadanía europea debemos reconducir, hablaba antes de caminos, pues este camino de la Unión Europea que se ha desviado muchísimo de lo que inicialmente pretendía ser. Nada más. Buenas noches. ¿Qué digo yo ahora? Claro, acabo de copiar a todos mis compañeros con buenas noches. Podría haber dicho noche estrellada bajo un techo, o podría haber dicho otra cosa, pero cada vez que lo pienso digo palabra que empleé, palabra que copio, y veo la imposibilidad de ser original. Luego me voy a humillar un poco, voy a ser un poco más humilde y vamos a tratar de hablar de un artículo. Muchas gracias, Isabel, por darme nuevamente voz. Gracias a las instituciones y gracias a todos, vecinos, compañeros y además a estas amistades que estamos haciendo que nos llevan lejos, ¿verdad? Bueno, trata sobre la copia. En realidad no es en estricto una copia o un estudio sobre la copia artística, sino que es una reflexión sobre la copia. Es una reflexión relativamente seria, porque yo creo que en un asunto como este está latiendo el camino o la bifurcación de los caminos que debemos seguir. Y yo creo que hay dos momentos en la historia de Occidente, y bien a cuento de lo que es Europa, que son insalvables y que debemos tener en cuenta, muy presentes. El primero es la filosofía de Platón. Ese es el primero de todos, porque además es el primero que habla de la copia. Y luego tenemos una maravillosa revolución industrial a finales del siglo XVIII y una industrialización en el siglo XIX, la revolución industrial en Inglaterra y la industrialización pues, en el resto de Europa. El problema indiscutiblemente es un problema europeo y es un problema que hemos inoculado en el mundo, ¿no? ¿Qué pasa con la copia? Pues sencillamente, la Unión Europea en estos 3 últimos días ha anunciado que va a legislar en este sentido sobre el uso de la inteligencia artificial. En uno de los 3 puntos, el que probablemente más le interesaba o más interesa a los europeos o a las instituciones europeas, el que destacaba era el de proteger la propiedad intelectual. Este es el problema de la copia. O sea, este es el problema de la copia. Proteger la propiedad intelectual de una obra es proteger la originalidad y evitar la copia. El problema está probablemente en que esta es la proposición que ya en su momento hacía Platón, cuando señalaba que las cosas del mundo son exclusivamente copias de las cosas ideales, que tenemos que aspirar a las cosas ideales, ¿no? La revolución industrial ha marcado una fase completamente distinta porque es evidente que si vemos la televisión, pues descubrimos a qué nos lleva la revolución industrial, es que nos tenemos que copiar. En estricto sentido somos réplicas, tenemos que comprar los productos que son puras réplicas de máquina. Entonces, tenemos que saber muy bien dónde estamos nosotros. Es decir, la inteligencia artificial es una copia y actúa como réplica. Enriquecedora, claro que sí, ni mucho menos. Una mente humana no puede trabajar a esa velocidad.
La mente humana, el copista que estaba en el Museo del Prado, trabaja lentamente, acude muchos días, se fija en el cuadro de Velázquez. Es verdad que si decide venderlo en una almoneda le van a acusar de falsario o de falsificador y probablemente lo metan en la cárcel, ¿no? Pero el hecho de trabajar como los amanuenses en los libros de la Edad Media a largo plazo nos da una ventaja sobre la máquina. Es una ventaja que no valoramos y que yo trato de indicar en el artículo, que probablemente es lo más importante que tenemos. Es el error. Somos maravillosas máquinas que nos equivocamos. Y tenemos por el error un miedo terrible. No hay que tener ningún miedo, si Dios es misericordioso. Quiero decir que somos máquinas de errar. Y esta es la gran ventaja que le llevamos a la inteligencia artificial, que nunca la inteligencia artificial podrá superar. Y bueno, dejándoles esta reflexión, pues también les dejo. Muchas gracias. Bueno, tenemos aquí un filósofo y un crítico de arte maravilloso, Manuel Gallego. Y ahora yo no sé si ha llegado, porque venía camino de Mérida, María Teresa, que es arqueóloga, y se dice que se incorporará más tarde porque creo que no llega. Ella habla de la destrucción del patrimonio arqueológico en contextos de guerra. Mirad, esta es Palmira, cómo estaba y cómo está ahora. Y bueno, pues reivindica también fondos para la restauración del patrimonio. Ahora viene Pilar, que nos va a hablar de las numerosas ediciones del Quijote y de la ruta del Quijote. ¿Te ayudo a subir? Si puedes, venga, que te ayudo. Venga. Parezco que estoy bien, pero no estoy. Buenas noches. Gracias a todos los que habéis participado, porque nada más que con esta muestra es un libro, se lo he dicho ya a Isabel, porque no es una revista, esto es un libro maravilloso. Enhorabuena a todos. Yo voy a leer un pelín. El Quijote, además de conocerse como la obra cumbre de nuestra literatura y la primera novela moderna en español, también es la primera obra profana que más se ha traducido en todo el mundo. Igualmente, nuestro hidalgo manchego, personaje y aventuras, ha incitado a la admiración e imitación de múltiples obras que han visto la luz por medio de manifestaciones artísticas: música, pintura, teatro, escultura, idiomas, cine, artes urbanas o cualquier otra rama creativa. Por nuestra parte, creemos, sin lugar a dudas, que el Quijote, a partir del siglo XVII, ha ido dejando una huella imborrable en la cultura internacional. Esta suma de manifestaciones culturales han sido debidas a las traducciones de la novela de Cervantes, ya que, como se sabe, el Quijote se comenzó a traducir poco después de su publicación. A dichas ediciones tenemos que sumar las diversas interpretaciones de los distintos referentes culturales que aportaba. Sin embargo, Cervantes solo conoció 13 ediciones de su magna obra. Respecto a Europa, los institutos culturales europeos, EUNID, entre los que se encuentra el Instituto Cervantes de España, recientemente valoraron positivamente la extraordinaria importancia del personaje de Cervantes en todos los campos de la cultura, por su calidad, sobre todo desde el punto de vista lingüístico. Desde que fue publicado por primera vez, el 16 de enero de 1605, la obra de Miguel de Cervantes ha sido traducida a más de 140 lenguas, dialectos o variedades lingüísticas. Fue a partir de la cesión de España en 1986 cuando el español es admitido como lengua oficial junto a otras 23 lenguas en la UE. Desde dicha atalaya, nuestro país defiende el multilingüismo
multilingüismo en el trabajo diario de sus instituciones, estimulando su conocimiento entre la ciudadanía. En cuanto a otros trabajos y difusión, el español, según datos del Instituto Cervantes, es la cuarta lengua más usada en la Unión Europea, con un 8% de hablantes nativos. Tras el alemán, el 20%, el francés, el 15% y el italiano, el 13%. Salvando las distancias respecto a los modos de traducirla y divulgarla, igual que sucedió en el siglo XVII, cuando Cervantes publica su novela, hoy el español tiene un gran peso internacional y no solamente por su importancia en América, también porque es un idioma de trabajo y estudio en la Unión Europea. No podemos olvidar que en esta suma de países hay otras 60 lenguas que se hablan en ciertas regiones o grupos, idiomas a los que tenemos que añadir las lenguas que la población migrante habla. Por todo lo anterior, actualmente la importancia del español se muestra en los más de 5 millones de personas que estudian nuestro idioma en los países europeos. Además, hay 32 millones de hispanohablantes fuera de España, pues la lengua española es la tercera más utilizada en las redes sociales, suma que, en términos globales, la sitúan en la segunda lengua materna por número de habitantes. Todo lo anterior evidencia la importancia del Quijote en Europa, pero sobre todo en divulgación y en los dividendos que ha generado durante siglos y actualmente, divisas que se aplican a todas las naciones que componen la UE, entre las que se encuentra España y las comunidades autónomas, sobresaliendo Castilla-La Mancha, la región cervantina por excelencia. Suerte hemos tenido los manchegos con el Quijote, pues a través del hidalgo Alonso Quijano somos universales. Las aventuras de nuestro manchego han mediatizado halagüeñamente el territorio de Castilla-La Mancha. Obviando el número de ediciones y traducciones del magno libro cervantino, daré unas notas sobre la ruta de Don Quijote de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, itinerario cultural europeo. Después de 227 años, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha consiguió que la UE, en 2007, enviara a la presidenta de las Rutas Culturales del Consejo de Europa, Roberta Albero Tanza, para que le entregara al entonces presidente de Castilla-La Mancha en un documento la acreditación de los países miembros de la Unión Europea, los cuales habían respaldado por unanimidad el valor cultural de la Ruta del Quijote, editada por la Junta como itinerario cultural europeo, así como sus características históricas y semánticas que la hacía única en el mundo. Para colmo de la alegría que recibimos, la entrega del documento se hizo en 2007 en el Palacio de Fuensalida, residencia del presidente de la región, que tuvo palabras de agradecimiento para la consejera de Economía y Hacienda y la empresa pública Don Quijote. Sin embargo, el proyecto de la ruta había comenzado el 5 de febrero de 2004, con la colocación de la primera piedra de la ya famosa ruta en Argamasilla de Alba. Posteriormente, el 5 de marzo de 2007, el presidente anuncia en la Villa Molinera de Campo de Cristana el comunicado oficial emitido por el director general de Cultura y Patrimonio Cultural y Natural del Consejo de Europa, que fue el que recogió el reconocimiento de la ruta de Don Quijote como itinerario cultural europeo. El proyecto tuvo un presupuesto, admírense de lo que mueve el Quijote, 40 millones de euros procedentes de la comunidad autónoma. Indudablemente, la ruta de Don Quijote era el corredor ecoturístico más largo de Europa, con 2.500 kilómetros que recorrían 148 municipios de Castilla-La Mancha.
En cuanto a otros valores concedidos a la mencionada ruta de Don Quijote, se sumaba nuestra ruta como cuarto itinerario cultural europeo de España, después del Camino de Santiago, que fue el primero de todos los europeos en conseguir esta mención. El segundo se adjudicó al legado de Al-Ándalus y el tercero al camino de la lengua castellana y su expansión por el Mediterráneo, las rutas de los sefardíes. Todos ellos forman parte de una lista integrada por otros 36 itinerarios culturales europeos, como el de Mozart, los celtas, las rutas de los vikingos, las rutas de los fenicios, el humanismo, la Vía Regia y las rutas del olivar, entre otros. Actualmente, con los mencionados itinerarios, el Consejo de Europa pretende ir más allá del lanzamiento de productos culturales o turísticos y apuesta por la protección de los valores de la cultura europea, por fomentar nuevas formas de desarrollar programas de cooperación, por todo lo que personalmente, y me parece que vosotros, pues hay que aplaudir, que no parece que tenemos nada y tenemos mucho. Muchas gracias. Y bueno, este artículo es de Rafael Fraguas, que como he indicado no ha podido venir. Él habla de un artículo maravilloso aquí tenemos a Dante como representante de Europa, aquí tenemos a nuestro Carlos V, que fue el emperador europeo con residencia en Toledo, y bueno, luego ya sabéis que se fue a Yuste. Y aquí tenemos la libertad guiando al pueblo. Me mandaba un mensaje diciendo que no podía venir, que lo sentía muchísimo por eso, porque estaba dando clases, y decía, viva Europa libre. Y ahora viene Ramón Rodríguez, que también nos va a hablar del Quijote, pero de otra forma. De otra forma. Ramón Rodríguez viene de Ceuta. A ver si acierto con el micro ahora. Todos los años fallo. Bueno, buenas noches. Me trae mi papel, como todos los años, y llega mi muy admirado, irrepetible y por tanto incopiable Manuel Gallego, y me lo estropea todo. Somos máquinas de errar, por supuesto. Es más, somos un intento de sistema cerrado que no funciona, porque nos oxidamos. Pero por encima de eso, somos seres simbólicos, como nos han demostrado los docentes de aquí, con esa maravilla de las dos banderas dándose la mano. O sea, quien ve eso ya no necesita ninguna interpretación más. Alguno dirá, unas impresas, eres tonto. Es sencillo y tiene una complejidad terrible lo que hacen esos chavales. Y unos chavales con 7, 8, 10, creo que habéis dicho cuarto, ¿no? Con un dibujo, con unos trazos, nos están demostrando lo que tendríamos que hacer y no llegamos. Mi ensayo o pequeño ensayo se llama La Mancha en la identidad del espejo de Europa. La mancha tenía doble sentido, va por vosotros, por vosotras, pero también va por lo que ha dicho Julián. Una crítica implícita a lo que es la Unión Europea, pero una crítica comprensiva y constructiva. Es que no podemos, estamos viendo que no damos para más. ¿Qué es la Unión Europea sino un intento de materialización de una utopía? ¿No podemos decir lo mismo del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha? Cervantes nos inmortalizó a todos y a todas con lo escrito y con lo no escrito, con lo que dice y con lo que deja esbozado y proyectado hacia un futuro lejano que aún no ha llegado. No voy a analizar la obra de Cervantes desde la literatura, ni al autor, y mucho menos al personaje, sino desde la visión holística de la antropología, desde el materialismo cultural, del que soy seguidor, pero con matices, como todo en la vida, por lo menos en mi vida. La obra no sería sino relación y reflejo de las condiciones materiales y culturales de la sociedad en la que fue escrito. Mi profundo sentido inconformista me lleva a cuestionar desde el respeto a Malvin Harris, pues aun coincidiendo en que la novela es fruto, evidentemente, del contexto en que fue escrito, a nadie escapa que Cervantes se adelantó desde el cuestionamiento de un género literario casi pasado, proyectándose al futuro
de la universalidad de cualquier sociedad. ¿Alguien puede cuestionar que nos están llevando hacia un presente distópico que fue revelado en la fundamental 1984 de Orwell? Que, por cierto, fue publicada en el 49 y escrita en el 47-48, salvo que aparezca Feijóo y me lo cuestione. Y en este presente de manipulación y control no son absolutamente necesarios los valores que transmite el Quijote. ¿Qué decir del empoderamiento femenino? ¿Qué decir de Marcela, cuando poco menos que la lapidan porque no quiso prestarse a los libidinosos deseos de un señor que pasaba por allí? La respuesta de la pastora Marcela a quienes la critican es una defensa de la libertad de la mujer y de su derecho a decidir. Yo conozco, dice, que todo lo hermoso es amable, mas no alcanzo que por razón de ser amado esté obligado lo que es hermoso a amar a quien no le ama. A quien no ama, a quien no ama. ¿Y qué no viene al instante a la cabeza si hablamos de hermosura? Belleza. Que para Platón, copiando a Manolo una vez más, era un concepto independiente de si el objeto era agraciado o no era agraciado. Partía del conocimiento del alma. Y este conocimiento del alma solo podía partir, a su vez, del conocimiento. Al menos así lo interpreto yo. Mi interpretación nace desde la humildad de un hombre que intenta cada día crecer emocionalmente mientras recorre ese camino empedrado con alguna rosa en los márgenes y que llamamos vida. Estoy seguro que todas nos vamos a sentir identificados más o menos con esta metáfora. Para el citado filósofo es un reflejo del bien supremo, íntimamente relacionado con la armonía, el orden, la sabiduría y bondad moral, que ya defendiera también Schopenhauer. Llegado a este punto, recapitulemos. Quijote, belleza, sabiduría, bondad, empoderamiento femenino. No puedo dejar de señalar la figura de Isabel Villalta y su lucha contra los molinos de la ignorancia y el egoísmo, armada tan solo de palabras, acompañada por la cultura, transitando por esa vereda de la humanidad que es materializada en raíz y rama del pundonor. Con agradecimiento extraigo una frase del Quijote que demuestra su universalidad y cómo desde la Mancha, España, se abre al mundo y éste se rinda a Cervantes. Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. Y gracias. Buenas noches. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos los asistentes, a los posibles lectores, que son realmente los que van a darle el crédito a esta publicación. Por supuesto, también gracias a los compañeros escritores, a las instituciones, a los concejales de Educación, Cultura y al señor alcalde, que no ha podido venir y que le hubiera gustado estar aquí presentes. Y, por supuesto, como no, a Isabel Villalta, la directora de la revista. El programa Erasmus impulsa la educación europea. En su origen era un plan de acción de la Comunidad Europea para la movilidad de estudiantes universitarios. Ahora afecta a la educación en todos los niveles educativos. Es un pilar fundamental para el sostenimiento del proyecto de la Unión Europea. Se puede apreciar a lo largo de este artículo cómo por este programa y su desarrollo, de un modo transversal, sus participantes conocen la savia, la raíz, las prioridades y el camino a donde se dirigen las instituciones europeas. El sistema educativo para todas las edades se ve beneficiado respecto a la esencia que debe prevalecer en las competencias y contenidos fundamentales. Es la estrella polar que guía y orienta a todas las etapas educativas, algo que se puede apreciar en las participaciones de los centros educativos de Manzanares y, como hemos podido comprobar también en Membrilla. La Unión Europea también es el pulmón que nos proporciona el oxígeno que necesitamos todos los países que pertenecemos a esta institución para seguir avanzando. Hay dos personajes estrechamente unidos para siempre al mismo, Erasmo de Róterdam y Manuel Marín. La inspiración del nombre se encuentra en el estilo de vida de Erasmo, humanista holandés que defendió la libertad humana y opuesto al dogmatismo del castigo y del miedo.
A Manuel Marín se le conoce como el padre del programa Erasmus. Paisano nuestro, nació en Ciudad Real y fue diputado por esta provincia desde la primera legislatura. Con 33 años, era jefe de los negociadores que llevaron a España a ser miembro de los países comunitarios en 1986. Fue vicepresidente de la Comisión Europea y comisario europeo de Educación, Empleo y Asuntos Sociales. Desde este puesto, Marín impulsó el programa Erasmus, una de sus aportaciones más reconocidas en la política comunitaria. Cuando falleció en 2017, el entonces presidente Juncker manifestó: muy triste por la muerte de mi amigo Manuel Marín, excomisario español y padre del programa Erasmus. Este programa fue aprobado por el Consejo del 15 de junio de 1987. Se comentan algunos artículos de su creación y debido al éxito del programa Erasmus Mundus se fusionan y pasan a llamarse Erasmus Plus en 2013, que es el centro de este artículo. Posteriormente tiene otras ampliaciones y derivaciones. Su objetivo general pretende la movilidad educativa de personas y colectivos para favorecer el desarrollo educativo, profesional, personal y el deporte dentro y fuera de Europa, con especial atención a la juventud. Contribuye al crecimiento sostenible, el empleo de calidad, la cohesión social, la innovación y el fortalecimiento de la entidad europea y de la ciudadanía activa. Respecto a sus prioridades están promover la igualdad y la inclusión, la transformación digital, el medio ambiente y la participación en la vida democrática, valores comunes y compromiso activo. Se exponen las actuaciones claves para cumplir en el periodo 2021 a 2027, con un presupuesto de más de 26.000 millones de euros. De ellas destacaré el desarrollo de competencias sociales interculturales, el pensamiento crítico, la alfabetización mediática, el aprendizaje permanente y la sensibilización con la diversidad. A continuación se indican las instituciones y organizaciones estructuradas que intervienen en la ejecución del programa, encontrándose al frente de todas la Comisión Europea. También se especifican una serie de plataformas y herramientas y cómo acceder a ellas. Se finaliza con las clases de participantes y las conclusiones. Antes de que se me olvide, dar las gracias a las profesoras presentes que vienen de Italia, precisamente gracias a la creación del programa Erasmus y la Unión Europea. Esto, pues, es un orgullo para los que vivimos en Manzanares y también el poder saludar y darles otra vez el reconocimiento por estar aquí. Como complemento, se incluyen las experiencias personales de 4 estudiantes Erasmus. José María Criado Martín, que estuvo en Trondheim, Noruega. Héctor Contreras Díaz, mi hijo, que estudió un curso de Erasmus en la Universidad París-Dauphine. Juanjo Cabello, que realizó su Erasmus en Glasgow, Escocia. Y Lola Morales Villalta, hija de Isabel Villalta y de Antonio Morales, que fue estudiante de Erasmus en la Universidad de Granada. Muchas gracias por su atención y, bueno, lo mejor para este artículo, como para todos los que se han expuesto, es que se puedan leer detenida y profundamente, porque seguramente cuando tengan el libro entre sus manos, seguro que están teniendo también una pequeña universidad. Muchísimas gracias. Buenas noches a toda la concurrencia y muy agradecido a la anfitriona y organizadora Isabel por invitarme a participar en la revista y en este acto. La revista, como decía Paco Umbral, ya podemos hablar de nuestro libro, sí, porque esto ya es un libro. Y me viene bien intervenir de los últimos porque dentro de la diversidad sí, se ve que están todos relacionados con la educación, con la lengua y son pequeñas joyas, como el oro. O sea que vemos que todo se relaciona. Cuando me dijo Isabel que si quería participar en la revista, con un artículo que me dijo la fecha próxima al 8 de marzo, le dije que si le parecía bien que le enviara un artículo que tenía escrito
sobre la feminización del magisterio, y así pues estaba en consonancia con la conmemoración y reivindicación. No se oye, perdón, soy novato, es la primera vez, pero no vuelvo a decir lo del principio, sigo por donde iba. Bueno, decía que como la fecha está próxima al 8 de marzo, yo le dije, te mando un artículo sobre la feminización del magisterio, en consonancia con la conmemoración de la fecha. En realidad son dos partes del artículo. Aquí se publica la primera, que es la perspectiva histórica, desde antes de la Ley Moyano. La Ley Moyano, para que no sepa, es de 1857 y perduró hasta 1970, en que se publicó la ley de EGB, esa sí ya conocida por todos, y anterior a la EGB también, la de primaria. Bueno, pues la segunda parte del artículo, que es un panorama más o menos actual, aproximadamente hasta 2017, ese sí se publicó en la revista del Museo del Niño de Albacete, que se llama El Catón. Esta primera parte no se publicó porque había otros parecidos y a Isabel le pareció bien, y aunque luego me dijo que la revista estaba dedicada a la Unión Europea, pues dijimos, seguimos adelante. Además, luego hemos visto otros que tampoco están relacionados directamente con la Unión Europea, pero no viene mal en el marco europeo esta perspectiva histórica de la feminización docente en España, cuando aún, entre comillas, no éramos europeos, y podemos relacionarlo con la cita de Jacques Delors, que la quiero leer textualmente para no dejarme ninguna palabra, que dice: la educación constituye un instrumento indispensable para que la humanidad pueda progresar hacia los ideales de paz, libertad y justicia social. De todas formas, aunque se ha conseguido mucho, o se ha ganado, se ha perdido y se ha vuelto a ganar, tenemos que seguir en la lucha por la igualdad, por el respeto de los derechos de mujeres y hombres, que no consiste solo en lo formal o en decir continuamente nosotros y nosotras, por el respeto entre países y por una Europa y un mundo en paz. A ello tenemos que contribuir con nuestro granito de arena en lo que podamos. Dice Victoria Camps en un artículo titulado La polarización, la palabra del año 2023, la polarización política contra la paz, en la revista Tiempo de Paz de invierno de 2023, escribe: no nos dejemos vencer por el pesimismo y la desesperanza. La resistencia exterior e interior es posible y es la única vía para mejorar nuestra condición. Pues si es escribiendo y haciendo actos culturales como este, adelante, pues así podemos hacer nosotros. Lo bueno es que podamos seguir haciéndolo y que pudieran hacerlo actualmente y en el futuro más personas en otros países que están ahora igual o peor que estábamos en España en los tiempos más oscuros del artículo que yo he publicado ahí en esta revista. Volviendo a él, me perdonarán que me haya referido más a Albacete, donde en su entonces Escuela Universitaria de Formación del Profesorado de EGB obtuve en 1983, dependiente todavía de la Universidad de Murcia, mi diplomatura de profesorado en EGB en la especialidad de Filología Inglesa, y en cuya provincia he desarrollado toda mi carrera profesional en la Escuela Rural y Urbana, en el Centro de Profesores de Albacete, cerrado ahora hace 12 años, cuando solo quedó el Centro Regional de Formación Permanente del Profesorado de Toledo, y como colofón en el Museo Pedagógico y del Niño, actualmente Museo del Niño de Castilla-La Mancha, Juan Peralta, joya que no han de dejar de visitar quienes todavía no la conozcan, porque volviendo a nuestros años mozos, es no solo una recreación de, entre otras cosas, lo expuesto en el artículo, sino también una vuelta a nuestros recuerdos infantiles, sin móviles ni redes sociales, o sea, a nuestra patria chica, porque siguiendo a Rilke, la verdadera patria del hombre es la infancia. Gracias. Bueno, esto es una pequeña muestra de las ilustraciones de Teresa Sánchez Ruiz, de Puerto Llano, residente en Ciudad Real, que no ha venido porque está recogiendo el premio Onda Cero en Puerto Llano. Y ahora viene Valle Hidalgo, que nos va a hablar de Isabela Andreini, una actriz del siglo XVII, y ella también es actriz. Una amiga que nos conocemos en congresos.
Pues muchísimas gracias, Isabel, por permitirme formar parte de esta joya, por seguir copiando a mis compañeros. Y bueno, es una maravilla ser la última porque he tenido el placer de escucharos a todos ya y estoy muy contenta y muy identificada con muchas de las cosas que se han dicho, sobre todo los cervantistas. Yo también tengo mi pequeño homenaje al Quijote, al personaje de Dulcinea, y he sentido ese orgullo de ser manchega y poder llevar al Quijote, y en este caso a Dulcinea, por muchos países, con mi monólogo Dulcinea toma la palabra, que escribí también e interpretado por bastantes países de América, y sobre todo América, también algo de África, pero en América he sentido ese amor al Quijote y esa pasión y es una maravilla. Y bueno, y a Marcela, bueno, claro, dentro del monólogo hago un fragmentito de Marcela y también es muy curioso porque esta Marcela está relacionada con Isabela, ¿no? Isabel Andreini, que es de quien voy a hablar hoy. Es autora de la primera obra de teatro que conservamos firmada por una mujer seglar publicada en el siglo XVI. Se publicó en 1588 y es una pastoral. Entonces, bueno, pues en las pastorales es habitual que las pastoras al principio no quieren el amor, rechazan al pretendiente, las pastoras o las ninfas rechazan al pastor que quiere, que las requiere, pero luego, bueno, pues por unas cosas o por otras se convencen y al final acaba bien, digamos, el final feliz de las pastorales siempre es el matrimonio con el pastor que lleva toda la obra detrás de ella. Entonces, tiene muchísimo valor Marcela porque rompe con esa tradición y ella pues sigue defendiendo, como decías, su libertad. Y bueno, Isabela fue, yo digo que es, bueno, no lo digo yo solo, hay pues, todas las personas que investigamos sobre ella, pues la reconocemos como la primera dramaturga. Sí, bueno, no solo la primera dramaturga, sino la primera mujer que adquiere fama internacional. Es una de las primeras mujeres que se dedica al teatro. De hecho, en este momento, en el Renacimiento, pues empiezan las primeras compañías de teatro, empiezan en Italia, empiezan a profesionalizarse. Ya no es el pueblo que hace teatro o un actor que hace teatro y los demás son una comparsa, sino realmente compañías de teatro que firman contratos y que viajan por Europa. Nacen en Italia y se van expandiendo al resto de los países y se van nutriendo también de lo que encuentran en otros países y van dejando su impronta. Y de esta impronta nacen movimientos tan importantes como el Siglo de Oro español o la Comédie Française o el teatro isabelino en Inglaterra. Ella es una de las primeras actrices, pero tenemos la fortuna además de que tenemos textos escritos por ella. Entonces hemos podido estudiarla más. También hay crónicas. Fíjate, cuando hablaba del compañero de Ana de Castro, ¿no? Qué maravilla, es algo posterior a Isabela. No es dramaturga. A mí, claro, Isabela no es solamente dramaturga, también tiene obras de otros géneros, tiene epistolar y tiene poesía. Pero bueno, pues a mí me importa mucho por ser dramaturga y por este papel de contribuir al movimiento de las primeras mujeres, de los primeros profesionales del teatro y que aglutina a Europa de alguna manera. Amiga de Lope de Vega, como comentábamos, no sé si amiga o no, pero por lo menos Lope de Vega la cita en 3 de sus obras con gran admiración, tanto hacia su faceta de actriz como la de autora. Curiosamente, 3 obras del final de su vida, Las bizarrías de Belisa, Laurel de Apolo y Castigo sin venganza. Para mí, Isabela ha sido un modelo. Yo supe de ella
al principio de mi carrera, digamos, cuando estaba estudiando primero en la RESAD, en la Escuela de Arte Dramático, yo quería ser autora y actriz. Y me decían, no, eso que no, tú elige o una cosa o la otra. Aparte, actriz, pues oye, no es que estuviera bien visto, ¿no? Porque la profesión de actriz también ha tenido sus avatares durante todos estos siglos, desde que comenzaron. Pero bueno, por lo menos había actrices, había modelos actrices, modelos de dramaturgas no había. Ahora están empezando a salir, ¿no? Ahora estamos empezando a conocer que había autoras también y que también había dramaturgas. Saber de ella en este momento para mí fue fundamental porque entendí que sí se podía ser las dos cosas, autora y actriz, y serlo siendo mujer. Y bueno, sí, he desarrollado otros proyectos en la vida, pero yo creo que mi trabajo más importante se centra en Isabela. Ya en 1997 estrené una obra sobre ella, que habéis visto algunas imágenes. Esa era yo hace ya unos cuantos años haciendo el personaje de Isabela. Ella era actriz de comedia del arte. Y bueno, ahora... Bueno, estoy muy contenta de poderos contar que recientemente, hace unos días, se ha publicado la resolución de las ayudas a desarrollo de largometraje cinematográfico y me han concedido una ayuda para el desarrollo de un documental sobre Isabela. Y bueno, pues nada, yo siempre digo que estoy enamorada de ella, ¿no? Bueno, ya me enamoré en su momento y ya es un amor consolidado y aún sigo escribiéndole poemas. Me vais a permitir que os lo lea. Es mi primer poema que se publica, ¿no? Yo soy muy mala poeta, soy... Bueno, muchas gracias. Bueno, sí quiero comentaros, no soy poeta, yo escribo en prosa, pero sí acabo de hacer la traducción de esta obra de Mirtila al español. Es la primera vez que se traduce al español y es la primera vez que se traduce conservando la métrica original italiana en hexasílabos y en decasílabos. Se ha traducido al francés ya a finales del siglo XVI, principios del XVII, y se ha traducido en el siglo XX al inglés, pero siempre en prosa o por lo menos no conservando la métrica. Y bueno, pues yo me empeñé en hacerlo conservando la métrica porque, siendo una obra que nace para ser representada, creo que el ritmo del verso es muy importante. Y bueno, pues para finalizar, os leo este poemita que se llama Respirándote. Imagino tu rostro en la memoria sutil que conservaron los poetas, amarrada a tu estela dulce, aquietas, bandadas de infortunios en la noria, escondida en la línea divisoria, lugar de insensateces y de metas. Letras tejiendo líricas calcetas, arbitraron sentencia absolutoria, mirando con amor esta torpeza, irracional impulso hasta encontrarte, andanza en escenarios que adereza mis días, no desisto de desearte, oración que por siglos mi alma reza, respirándote en risas, llanto y arte. Muchas gracias.